especialistas en el mundo de la diabetes, quien nos va a hablar de la insulina, bajo el título de La insulina, una maravillosa aliada en el manejo de la diabetes y que justifica, como yo les decía al principio, este hilo conductor que va a ser el tema de la insulina a lo largo de este Diabetes Experience Day. Vamos a escuchar ya al doctor Davidson, al que le saludo. Muy buenas noches, doctor. Somos todo oídos. Estar con todos ustedes para esta reunión de IDF-SACA Igualmente del año 2021. Ángel, muchas gracias. Y al doctor Villarroel, también muchísimas gracias por tan amable invitación. Mi título es 100 años de insulina, una maravillosa aliada en el manejo de la diabetes. Aquí es donde yo trabajo, es la Universidad de Texas, y para mí realmente es un honor también ser, además de profesor de la Escuela de Texas Southwestern Medical Center, de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú, y de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana. Esa es la agenda para hoy. Voy a hablar un poquito de un pincelazo al descubrimiento de la insulina. Primero se hizo un extracto de los islotes. Después se descubrió que los animales tenían en sus páncreas islotes con células alfa y células beta, y de ahí se empezó a extraer insulina de origen bovino y de origen porcino. Y últimamente tenemos insulina humana, y tenemos insulina humana de origen DNA, o sea que no tenemos que sacrificar a ningún animal para tener insulinas, y además tenemos insulinas nuevas, análogas, que son mucho más fisiológicas que las insulinas anteriores. Y ustedes ven aquí en este panel que es muy interesante ver qué pasó cuando teníamos por primera vez insulinas, y a la edad de 10 años y antes de insulina, la expectativa de vida era de entre 1 y 3 y 2 años y medio, cuando el paciente tenía 10 años. Cuando el paciente tenía 30, que aquí en esos tiempos no sabíamos si era tipo 1 o tipo 2, la expectativa de vida subida de 4 a 6 años, y ya cuando la gente era más mayor, obviamente los pacientes en la gran mayoría eran pacientes tipo 2, y su expectativa de vida era un poco más, casi hasta 10 años. Con la insulina y con todos los adelantos, vemos que a los 10 años la expectativa de vida ya era de 45, y hoy en día un paciente con diabetes tipo 1 puede vivir una vida normal y tener una larga vida como el resto de la gente. ¿Qué se recomendaba antes de la insulina? Porque quiero que ustedes sepan que antes de la insulina no había exacto tratamiento. En 1800 era sacarle sangre al paciente. En 1900 el doctor Sir William Osler, muy famoso médico, usaba opio. Otras recomendaciones eran aumentar la cantidad de la ingesta calórica y más líquidos para prevenir la dramática pérdida de peso. Frederick Allen, otro médico, recomendaba inanición, no comer mucho, una dieta hipocalórica y aumentar la cantidad de líquidos. Pero al final del día les cuento que antes de 1921, los pacientes con diabetes tipo 1 fallecían en poco tiempo. En 1798 se documentó que la glucosa en orina era debido a hiperglucemia. En 1813, Claude Bernard, otro famoso médico, conectó la hiperglucemia al metabolismo del glucógeno. En 1869, Paul Langerhans, estudiante de medicina, descubrió los islotes, y por eso se llaman islotes de Langerhans. Y en 1889, Joseph von Mering y Oscar Minkowski crearon diabetes en perros cuando les quitaban el páncreas. En 1910, Sharpie Schaefer de Edinburgh, en Escocia, sugirió que la diabetes era consecuencia de la carencia de un elemento que después se llamó insulina. Y aquí ustedes ven, diciembre 15 de 1922, del lado izquierdo, este niño estaba para morirse. Pero 2 meses después de usar insulina, ustedes ven aquí, febrero 15 de 1923, el niño se veía como un paciente normal. La insulina fue declarada medicamento esencial en 1977 por la Organización Mundial de la Salud.
Uno de los primeros pacientes también fue Leonard Thompson. En enero del año 1922, Banting y Best inyectaron al entonces joven de muy poca edad, que pesaba 29 kilos, con una sustancia de color café, y en cada glúteo le daban 7.5 centímetros cúbicos o mililitros. El joven desarrolló abscesos, tuvo fiebre, un cuadro febril, se sentía muy mal. Es muy probable que esto era una reacción a las proteínas extrañas que tenía este compuesto que se llamaba insulina. Y obviamente no era un compuesto muy limpio. Sin embargo, sus niveles de glucosa mejoraron, lo que permitió que este compuesto, llamado insulina, continuara su proceso de refinación. 6 semanas después, más refinado, causó que sus niveles de glucosa disminuyeran de 520 a 120 en 24 horas, y así supimos que esta insulina iba a trabajar. Producción de insulina, no crean que fue muy fácil. La primera producción fue hecha por un laboratorio en la Universidad de Toronto, Conagot. En mayo 30 de 1922, Eli Lilly, una compañía farmacéutica en Indianápolis, Indiana, firmó un contrato y pagó royalías a la Universidad de Toronto para así aumentar su producción. En 1923, Nordics, y en 1925, Novo, desarrollaron sus primeras insulinas. Eran dos compañías totalmente separadas y hoy es una sola. Las primeras botellitas se llamaban U10. ¿Qué quiere decir? Que cada centímetro o mililitro tenían 10 unidades. Y obviamente la gente era insulina de acción rápida. Entonces tenían que inyectarse 3, 4, 5, 6 veces al día, 5 centímetros o 10 centímetros cúbicos dentro de la piel, que no era muy fácil, ¿ok? No era nada fácil. Pero ¿por qué hacían? Porque salvaban la vida. Nadie se quejaba de tener abscesos, de tener irritaciones, porque vivían. Y aquí del lado izquierdo les puedo decir cómo empezaron. Esto es un páncreas de vaca, del lado izquierdo. Y tenían que separarlos y limpiarlos de todo lo demás para hacer insulina. Y aquí ustedes ven insulinas viejas de 1920 y tantos y las nuevas insulinas del lado derecho que siguen en evolución. En el inicio, muchos de estos pacientes fallecieron por hipoglicemia, porque se les daba tanta insulina, porque no les bajaba, les seguían dando más. Y después esa insulina, que después les enseño cómo se comporta la insulina rápida, se acumulaba y causaba hipoglicemia y no salían. Entonces, hipoglicemia era una causa de muerte, y además sabemos que la insulina, que se refería entonces como la cura de la diabetes, realmente no es la cura de la diabetes, es un tratamiento. Tampoco al principio se conocía que la diabetes causaba complicaciones, especialmente complicaciones microvasculares como retinopatía y ceguera, y complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la gente no vivía suficiente para desarrollarlas. Pero ya en 1940, en los 40, 20 años después, se empezaron a describir varias de estas complicaciones. Empezó a quedar claro que la insulina era un tratamiento muy importante porque salvaba vidas, pero no la respuesta final, y definitivamente no es la cura. ¿Cómo evolucionaron las insulinas? De U10 a U20, de U40 a U80. Entonces se retiraron U10 y U20, quedaron U40 y U80. Ya eso me tocó a mí cuando yo era interno y residente. Y había muchos problemas porque las jeringas tenían de un lado U40 y del otro U80, y los pacientes, a veces no viendo bien, se equivocaban qué lado estaban dando y se ponían o más insulina o menos insulina. Entonces tenían hiperglucemias o hipoglucemias. Finalmente, en 1973, después de muchas batallas, se introdujo U100 y poco a poco se eliminaron U40 y U80. Y la evolución del origen. Bueno, al principio la insulina era toda bovina, ¿ok? Y después bovina porcina, porque los páncreas de los puercos, de los cerdos, es más pequeño y no tenía suficiente producción, pero poco a poco empezamos a entender
que la insulina porcina es más similar a la nuestra, causaba menos anticuerpos y menos reacciones alérgicas a la bovina. Entonces se empezó a aumentar la cantidad de producción de insulina porcina. Además, los procesos de purificación continuaron y las insulinas fueron más aceptables, menos alergias locales, menos formación de anticuerpos, hasta que llegamos a las insulinas análogas que realmente nos fortificaron en muchas áreas para hacer un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, un paciente con diabetes tipo 1, ¿qué hacemos con ellos? Desde el día número 1 que los diagnosticamos, hay que darles insulina. Y es mejor tratarlos intensivamente desde el día número 1 porque tienen una memoria metabólica. Los pacientes pueden estar muy bien preparados en qué es la diabetes y hay que hacerlo, pero si no están, es nuestra obligación ponerlos al día y prepararlos lo mejor posible. Los resultados del DCCT, Diabetes Control and Complication Trial, y la extensión que se llamaba EDIC, nos enseñaron que hay una gran ventaja de tratamiento intensivo del día número 1. Muchos mejores desenlaces a largo plazo en pacientes tratados desde el día que se les hace el diagnóstico. Tienen menos episodios hipoglicémicos en el futuro, la función del páncreas, de las células betas mejora y hay una memoria metabólica que nos protege de complicaciones micro y macrovasculares. Diabetes tipo 2, insulinoterapia, ¿cuándo? Durante el embarazo y aún mejor, antes de concebir. Pacientes con diabetes tipo 2 que desarrollan alergia o intolerancia a los agentes orales o que realmente la enfermedad continúa y ya requieren insulina. Si hay contraindicaciones a los agentes orales y como les dije, si escapan de las metas, pero yo les voy a decir que en diabetes tipo 2 hay algunos agentes orales que es mejor mantenerlos aun cuando el paciente está en insulina. Y ustedes pueden ver aquí muy fácilmente que esto es lo que pasa con la glucosa. Y la primera glucosa que se eleva no es la glucosa en ayunas, sino la glucosa después de una comida. Así que si queremos hacer un diagnóstico temprano, es mejor hacerlo con una glucosa postprandial o una carga de glucosa. Y ustedes ven aquí como las células betas empiezan a fallar. Aquí son hiperinsulinemios y tienen insulinoresistencia, pero conforme pasa el tiempo, los niveles de insulina disminuyen y el paciente va a requerir más terapias, de 1 a 2, aunque yo les digo, en pacientes con diabetes tipo 2, yo prefiero empezarlos con más de un fármaco, con diversas acciones y que no causen hipoglicemia ni ganancia de peso. ¿Cuáles son las preparaciones de insulinas tradicionales que todavía usamos en muchos países del mundo? ¿Ok? Acción corta es regular, se llama soluble. Ya no usamos animal, toda es humana de origen DNA. Acción intermedia es NPH o isofana. La lenta, que ya no la tenemos, que era una insulina en suspensión de zinc, a lo mejor en algunos países existen. Y de acción prolongada, ultralenta, okay, que es una insulina en suspensión de zinc con más zinc. Y también tenemos insulinas mezcladas, 70-30 y 75-25, que tiene una acción corta y una acción basal. ¿Qué pedimos a una insulina? Bueno, queremos que las insulinas de acción prolongada o basales tengan una acción prolongada, controlar la glicemia en ayunas con una sola inyección al día. Que tengan un perfil plano, ¿por qué? Porque eso nos ayudaría a tener un menor riesgo de hipoglicemia y menos variabilidad, que no varían de día a día y de hora a hora, porque esto nos hace tener una mayor reproducibilidad diaria y entre días. ¿Qué tal las insulinas de acción rápida o prandiales? Mayor rapidez de acción. Entre más rápido trabajen, cuando uno come, esa insulina trabaja y previene que haya una carga de glucemia muy alta después de una comida. Entonces, menor hipoglicemia postprandial y no es necesario esperar tanto para ponerse la inyección.
y además con menos variabilidad, menor hipoglicemia tardía. Análogos de insulina, primeras generaciones, rápidas, Lispro, Aspart y glulicina. Basales, Glargina, Detemir y NPL. Mezcladas, 75-25 NPL Lispro, 50-50 NPL Lispro y Aspart. O sea que las mezcladas tienen una fase basal y además una fase prandial. Y cuando las vamos a usar, yo recomiendo las mezcladas, darlas antes del desayuno y antes de la cena. Además, ¿qué nos aseguran estas insulinas? Bueno, una cosa importantísima es que teníamos mucho miedo de que algún día no íbamos a tener suficientes páncreas animales porque sabíamos que la población de pacientes con diabetes iba en aumento y un aumento rápido. Así que las insulinas análogos nos dan una producción ilimitada. También creíamos que como tienen la capacidad de darnos una producción ilimitada, que el costo de la insulina para los pacientes iba a ser bajo. Pero esto no ha sido una realidad porque de menos aquí en Estados Unidos las insulinas nos han subido todos los años. Además, libre de contaminantes, virus y priones. Teníamos miedo que ustedes se acuerdan de los casos de las vacas locas, ¿ok? Es una enfermedad que mata a la gente, son por priones. Y con esto ya nos aseguraban que no habría ningún contaminante. La insulina es idéntica a la humana y además podemos hacer modificaciones a estas insulinas para que semejen más cómo trabajan las insulinas en los pacientes que no tienen diabetes. Una acción que es prandial, o sea, para la comida, y una acción basal que nos mantiene la glucosa por 24 horas. Y estas son las diferentes insulinas análogas rápidas. Lispro arriba a la izquierda, que fue la primera, Aspart, que fue la segunda, y glulicina, que fue la tercera. Y son insulinas rápidas que nos ayudan a tener menos hipoglicemia y menos contaminación. Entonces, la pregunta que nos hacemos con estas insulinas de acción rápida es si mejoran la farmacodinámica acción-tiempo. Y quiero que se fijen muy bien aquí. Del lado izquierdo es insulina regular humana. Y en amarillo es una dosis baja, en azul clarito es una dosis más alta, en rojo es una dosis más alta, y en azul oscuro es una dosis más alta. 0.05, 1.2 y 0.3 la azul. Y entre más insulina inyectamos, ustedes pueden ver que la curva se empieza a mover hacia la derecha, pero además contamina el tiempo de acción de esta insulina. Entre más insulina regular damos, más tiempo tiene su acción. Aquí ustedes ven, cuando damos, en este caso, Aspart o Lispro, que es la análoga, entre más insulina damos, mayor el pico. O sea, nos ayuda a prevenir las glicemias después, hiperglicemias postprandiales. Y además tiene una ventaja que no contamina el resto del día. Su acción termina en 4 o 5 horas. Entonces, aunque le demos más insulina, no pasa de 4 a 5 horas, mientras la regular sí. ¿Y cuál es la diferencia entre regular y esta? Que cuando nosotros inyectamos insulina, ¿ok? Inyectamos una insulina que tiene 6 lados, ¿ok? Se llama hexámeros. De ahí se hacen dímeros y se hacen monómeros. Este monómero es en la insulina la que tiene su acción y disminuye la glicemia. Entonces, de hexámero a dímero a monómero acción con insulina regular humana es casi 60 minutos, mientras de hexámero, dímero, monómero acción con insulinas análogas como Lispro y Aspart son 10 minutos. Este es un estudio que hicimos hace muchos años. Esto es usando insulina análoga Lispro. Y ustedes ven aquí episodios de hipoglicemia en pacientes que están usando insulina Lispro contra insulina regular humana y tienen más de 2 episodios en 30 días. Y esto es lo más interesante, porque aquí
Lo que quiero enseñarles es que no importa si la A1C está muy alta o está cerca de lo normal, el paciente que utiliza insulina análoga como Lispro van a tener menos hipoglicemia que los pacientes que utilizan insulina regular. Y aquí ustedes pueden ver que es casi la mitad de hipoglicemia cuando el paciente está llegando a menos de 7. Y aún así, cuando está en 10, que mucha gente dice, mi paciente tiene una A1C de 10, no tiene hipoglicemias. Este estudio demostró que también tiene hipoglicemias, pero si usan insulinas análogas rápidas, es menos. Entonces, la pregunta, esta es la respuesta. ¿Mejoran los análogos rápidos la farmacodinámica acción-tiempo? Y la respuesta es sí. Es una acción más rápida, más fisiológica, con disminución de eventos hipoglicémicos. Ahora, análogos de insulina basal, ¿ok? Detemir, glargina, degludec, insulina glargina, ¿ok? Aprobado por el FDA y EMA hace varios años. EMA es la Oficina Europea de Fármacos. Insulina Detemir está aprobada para niños de 1 año de edad o más, glargina de 2 años o más, degludec de 1 año o más, y glargina U300 solo para niños de 6 años o más. ¿Cuáles son estas insulinas basales? Son exclusivamente para uso subcutáneo. Y existe una gran variabilidad si estas insulinas basales no se dan en el tejido subcutáneo. Su perfil cambia totalmente cuando no se inyectan en el tejido adecuado. Y hay cambios dosis dependientes. Glargina tiene U100 y U300, aunque es la misma glargina, son totalmente diferentes. Degludec tiene U100 y U200, pero son mucho más similares en su acción. Ustedes ven en este estudio, esta es glargina U100 en verde y degludec, en gris es glargina U100 y en verde aquí es insulina degludec. Y ustedes ven que es 4 veces menos variable la insulina degludec que la glargina U100. Y también sabemos que la glargina U300 es menos variable que la U100. Aquí solo para decirles que hemos avanzado muchísimo, nos falta mucho por avanzar. Vamos a tener en el futuro especialmente insulinas más fáciles, más seguras, como son polímeros de insulina sensibles a la glucosa, que nos van a prevenir hipoglicemia, y vamos a tener, esperemos, insulinas orales en el futuro también. Vamos a hablar un poquito de alergias, porque aunque ya no se ven, quiero que vean que todavía vemos algunas, muy pocas, pero las alergias eran más comunes cuando las insulinas eran de origen animal. Más alergias con insulinas de origen bovino que porcino. Entonces, la insulina en viales debe usarse en 30 días. Pierde poco a poco su efectividad, especialmente cuando se expone a temperaturas calientes. Otra razón para deshacerse de ella en 30 días. Si es en plumilla, puede dejar la plumilla en un lugar seguro, fresco, ¿ok? Es solo los viales y plumillas que están en uso. Las que no están en uso, por favor, mantenerlas en el refrigerador, pero nunca en el congelador. No dejen que les den agujillas de más de 5 milímetros de largo. Preferiblemente su pen drive, la plumilla, solo tiene 4 milímetros. Trate de inyectarse la insulina basal a la misma hora todos los días y de preferencia en el abdomen. La insulina regular humana es más efectiva aplicándosela 60 minutos antes de las comidas. Las análogas rápidas y ultrarrápidas de 15 o quizás aún menos 10 minutos antes de la comida. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.